Europa Press. Las agresiones mutuas entre parejas también suponen violencia de género del hombre contra la mujer, según el Tribunal Supremo. La verdad es que llevo bastante tiempo queriendo hacer un vídeo para tratar cuestiones relacionadas con la violencia de género, así que mejor tarde que nunca. De hecho, la noticia que uso y da pie a este vídeo tiene casi 2 años, pero pienso que es óptima para analizar a través de ella una serie de puntos controvertidos con la actual ley de violencia de género. La idea que me mueve a producir este vídeo consiste en analizar con base en la antedicha noticia las siguientes cuestiones. La primera cuestión, ¿de qué manera se infringen derechos humanos básicos ante acusaciones en materia de violencia de género? La segunda cuestión, simultáneamente, ¿qué derechos humanos básicos son los que se infringen? Pero antes de nada, si hablamos de delitos en materia de violencia de género, ¿a cuáles nos estamos refiriendo exactamente? Pues básicamente los que aparecen en pantalla, es decir, delitos de lesiones, vejaciones, coacciones y amenazas. Pero bueno, no nos vayamos por las ramas antes de empezar. Volvamos al hilo de la noticia y a la exposición del caso. Hace tiempo escuchábamos en los medios de comunicación el caso de una agresión mutua en una pareja formada por un hombre y una mujer. Y la pregunta es, ¿qué sucedió exactamente entre ellos? Pues vamos a verlo. Queda acreditado que los encausados, junto a la discoteca, en un momento determinado se inició una discusión entre ellos motivada por no ponerse de acuerdo en el momento que habían de marchar a casa, en el curso de la cual se agredieron recíprocamente. De manera que la encausada le propinó a Pablo un puñetazo en el rostro y él le dio un tortazo con la mano abierta en la cara, recibiendo él una patada propinada por la señora Palmira, sin que conste la producción de lesiones. Se les enjuicia por estos hechos y finalmente termina el caso en el Tribunal Supremo. ¿Y qué? ¿Cómo acaba la cosa? Se les condena tanto a uno como a otra por un delito de lesiones. No obstante, he aquí el hecho anecdótico. Se condena más al hombre que a la mujer. En concreto, a él le caen 6 meses de prisión y a ella 3 meses de prisión, por haber cometido acciones idénticas. La principal pregunta que nos podemos hacer al hilo de todo esto ¿es correcto sentenciar de esta manera? Claro que la respuesta a esta pregunta puede variar según la perspectiva desde la que se responda. Yo pretendo formular en este vídeo una crítica a través de un juicio ético, moral y principalmente legal en contra de cómo se interpreta y se aplica la ley por los tribunales españoles en materia de violencia de género. Y bajo mi punto de vista debemos responder que no, que es incorrecto sentenciar de esta manera, al menos por 3 motivos. ¿Y en qué consisten estos motivos? En primer lugar, en la infracción del principio de igualdad y no discriminación. En segundo lugar, en la infracción del derecho a la presunción de inocencia en relación a la agravante de género. Y en tercer y último lugar, en la infracción del principio de culpabilidad. Vamos con el primer motivo y crítica a esta sentencia. ¿Por qué no se respeta el principio de igualdad ante casos de violencia de género? El artículo 14 de la Constitución dice que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Ahondemos en el artículo 14 de la Constitución y reflexionemos un poco. ¿A qué se refiere exactamente el artículo 14 de la Constitución cuando habla de discriminación? Sé que es algo bastante trivial preguntarse a uno mismo qué es la discriminación. Todos deberíamos saber a estas alturas de la película qué es, pero como mi intención no es obviar las cosas, para no dejarme algo suelto en el tintero, hay que ir poco a poco y por partes. Pues vete tú a saber qué entienden algunos seres de luz allá afuera por discriminación. El significado de las palabras en temas legales es importante, muy importante. Es necesario llamar a las cosas por su nombre y apellidos, así que vámonos a lo básico, vámonos al diccionario. La RAE nos dice que se debe entender por discriminación el trato desigual. Bueno, que la discriminación consiste en el trato desigual no es algo nuevo y es casi como no decir nada. Así que debemos seguir profundizando más en la pregunta, ¿qué es realmente la discriminación? ¿Cuándo se materializa realmente la discriminación? La discriminación existe en puridad cuando no hay un motivo justificado y razonable para tratar a alguien de manera desigual. La existencia o inexistencia de discriminación depende, por tanto, de un elemento muy importante. Depende de la justificación o razón de ser de algo. ¿Que cuándo algo es razonable y justificado? Pues depende. Depende del cómo, del qué, del cuándo, etc. Por ejemplo, sería discriminatoria una ley que impusiera una mayor carga tributaria a negros que a blancos.
o una mayor carga tributaria a mujeres y no a hombres. ¿Por qué? Porque un trato desigual en este tipo de casos es a todas luces injustificable. Sin embargo, en contraposición, sí estaría justificado conceder ayudas sociales a personas minusválidas y no al resto. ¿Por qué? Porque los minusválidos sí adolecen de una condición objetiva, razonable, justificada y constatable que les haga sujetos de una mayor protección. Como había dicho antes, mi intención pasa por analizar la violencia de género desde una perspectiva legal. Es por esta razón por la que hablaré en algunas partes de este vídeo de sentencias. Las sentencias dan lugar a la jurisprudencia. Y la jurisprudencia es importante en el ámbito legal en la medida en que el contenido expuesto en las sentencias afecta de algún modo a la ley. Afecta complementando las normas. El Tribunal Constitucional ha interpretado qué es la igualdad del siguiente modo. Toda desigualdad no constituye necesariamente una discriminación. La igualdad solo es violada si está desprovista de una justificación objetiva y razonable. En el mismo sentido, la sentencia del Tribunal Constitucional 34 de 1981 establece que lo que prohíbe el principio de igualdad jurídica es la discriminación, es decir, que la desigualdad sea injustificada por no ser razonable. ¿Y por qué no existe un motivo suficiente, justificado y razonable en este caso y en otros sustancialmente iguales para condenar al hombre a través de una sanción mayor en comparación a su pareja mujer? La razón está clara con base en los hechos probados. No existe una razón justificada para retribuir con una mayor sanción al hombre porque la acción cometida por él es exactamente igual a la de la mujer. Aunque bueno, igual no, porque ella incluso le golpea 2 veces. Dame una hostia. Claro que sí, guapi. Chic para mí, chic para mí. Llegados a este punto, lo correcto es pensar que el hombre hubo de ser condenado a través del artículo 153.2 del Código Penal. El artículo 153.2 del Código Penal regula las lesiones cometidas en el ámbito familiar y a la mujer se le condena con base en el delito de violencia familiar. Pero entonces, otra pregunta que nos debemos hacer. Si en casos como este el hombre debe ser condenado por un delito de violencia familiar, ¿qué pasa en los casos de violencia de género? ¿Cuándo se aplica esta norma? ¿Cuándo hay violencia de género? Lo correcto es que el delito de violencia de género se aprecie cuando exista un ánimo de dominación del hombre sobre la mujer. ¿Por qué? Porque se agrava su comportamiento. ¿Y por qué se agrava? Porque desde una perspectiva ética y también legal merece un mayor reproche. ¿Y qué quiero decir con esto del ánimo de dominación? Veamos un ejemplo para que nos quede todo mucho más claro. Imaginemos el siguiente ejemplo. Un hombre está en desacuerdo con su mujer sobre qué planes harán el domingo. El hombre propone un plan X y la mujer propone otro diferente. Si en esta tesitura de desacuerdo en la pareja el hombre agrede a la mujer para imponer a la fuerza a lo que él quiere, sí estaríamos ante un caso de verdadera violencia de género, que debe penarse a mayores, y no de violencia en el ámbito familiar. Entremos más en este ejemplo y en esta idea para observar la problemática de una manera más diáfana, más clara. Si la intención en la agresión por parte del hombre consiste en anular la voluntad de la víctima, sí estaríamos ante un contexto de dominación por parte del hombre a la mujer. Y, por tanto, estaríamos ante un caso de verdadera violencia de género. Recalco la coletilla de verdadera violencia de género e insisto en la idea de que solo existirá verdadera violencia de género cuando el hombre, además, en sus acciones, trate de minar la libertad de la mujer. De subyugar la voluntad de la mujer al hombre, porque no solo se ataca la integridad física o psíquica de la mujer, sino también a su libertad. Porque está claro que no toda agresión de un hombre a una mujer es violencia de género. Entre medias hay un sinfín de matices. ¿O acaso, como en la noticia, un hombre que se defiende de su mujer es un agresor de género? Yo no lo creo. Es además esta la única manera de entender el fenómeno de la violencia de género para que se respete el principio de igualdad entre hombres y mujeres. Pero dejando la teoría jurídica, ¿qué venía aconteciendo en la práctica judicial? Algunos órganos judiciales, no todos, de hecho solo una pequeña minoría de ellos, venía entendiendo que para aplicar los delitos en materia de violencia de género era necesario que existiera un componente de dominación para poder condenar a los hombres por tales delitos, tal y como he explicado.
porque de no poder demostrar el elemento machista no había una justificación razonable para tratar de manera desigual a hombres y mujeres. Por tanto, no se condenaba exactamente por los delitos que recogió la Ley Orgánica 1/2004, la famosa Ley de Violencia de Género. Por ejemplo, en la sentencia 1177 de 2009 del Tribunal Supremo se decía que cabe admitir que no toda agresión del hombre a la mujer en la relación de pareja sea en todo caso expresión de una voluntad de sojuzgar o de establecer o de mantener una situación de dominación sobre la mujer, colocando a ésta en un rol de inferioridad y subordinación, con grave quebranto a la libertad. El segundo motivo por el que no es correcta la actual interpretación de la Ley de Violencia de Género tiene que ver con la infracción del principio de inocencia en relación al agravante de género. El principio de presunción de inocencia implica que los ciudadanos no son partícipes o autores o culpables de hechos descritos como delictivos hasta que se demuestre lo contrario. ¿Qué hay que hacer para desvirtuar el principio de presunción de inocencia y poder declarar a alguien culpable? Pues es bastante sencillo. Hay que demostrarlo. Ahora, dicho todo esto, ¿por qué en los hechos descritos en la noticia y en los demás casos relativos a la violencia de género se vulnera el principio de presunción de inocencia en relación a la agravante de género? Pues porque tanto los delitos como las agravantes, en caso de haberlas, tienen que ser demostradas, tienen que constar acreditadas. Y la pregunta, ¿consta acreditada la agravante de género en un caso como en el de la noticia o en otros similares? Y lo cierto es que no consta acreditado, y veremos ahora por qué esto se hace así, de manera incorrecta, en mi opinión. Si bien algunos órganos judiciales, poquísimos, venían declarando que el ánimo machista debía ser demostrado en todo caso, desde 2018 directamente se confirma la tesis mayoritaria que se venía aplicando en la práctica y que consiste en que no es necesario probar el ánimo de dominación. Por tanto, debe ser presumido en contra del acusado. Ergo, se infringe el derecho fundamental a la presunción de inocencia. En la sentencia 677 de 2018 del Tribunal Supremo se afirma que la inexigencia del ánimo de dominación o machismo en la prueba a practicar. Ambos apartados del precepto no incluyen ni exigen entre sus elementos una prueba del ánimo de dominar o de machismo del hombre hacia la mujer. Es decir, se presume en contra del acusado la agravante de género. El principio de culpabilidad implica que los sujetos serán responsables por sus actos y no por sus condiciones personales o sociales. O dicho de otro modo, se trata de enjuiciar a alguien exclusivamente por sus actos y no por quién es o deja de ser. En un Estado de Derecho democrático y moderno, la cosa no funciona de manera que se diferencia entre sujetos con la sangre azul y otros con la sangre roja, y que según la tengas de una u otra manera, el derecho que se te aplica es diferente. No. La cosa no va de eso, va de enjuiciar en puridad y exclusivamente actos, y aplicar a todos la misma ley si no está justificado. De hecho, el Tribunal Constitucional había declarado en la sentencia 150 de 1991 y en muchas otras que no sería constitucionalmente legítimo un derecho penal de autor que determinara las penas en atención a la personalidad del reo, y no según la culpabilidad de éste en la comisión de los hechos. Precisamente la Ley de Violencia de Género materializa lo que el Tribunal Constitucional dijo que no sería legítimo, puesto que es contrario a la legalidad constitucional. Si es que además, si se piensa un poco, es ilógico que en la violencia de género todos los hombres que son acusados por ello respondan de la misma manera. ¿Y por qué es esto así? Porque tendríamos casos en los que un hombre de verdad ataca la libertad de la mujer dominándola, además de a otros valores o derechos que le pertenecen, y se condena de la misma manera, o al menos con el mismo estigma jurídico, actos que no son realmente iguales. Y esto, obviamente, yo pienso que no es justo, ni tampoco está bien, puesto que no es acorde con la responsabilidad y las consecuencias que uno debe asumir. Finalmente quiero añadir que si bien unos pocos órganos judiciales, como he venido diciendo en este vídeo, aplicaban
la ley de violencia de género en materia penal de una manera que sí era acorde al sentido común, a partir de 2018 y tras la sentencia 677/2018, que es la misma sentencia que sentenció sobre el caso que tenemos en la noticia, queda instaurado una interpretación y aplicación de la ley de violencia de género de dudoso respeto hacia los derechos humanos, que todo Estado de Derecho que se precie debe hacer respetar. Sorry, I'm white. Sorry, I'm male. I'm sorry, I'm male. Why? Why am I a monster? Sé que me ha quedado un vídeo bastante largo, no pretendo que sean así la mayoría de ellos. Pretendo que el mensaje que está en mis vídeos sea más bien directo, breve. No obstante, creo que en torno al campo de la violencia de género coexiste una realidad tan distorsionada sobre este fenómeno que creo que es necesario haberle echado tiempo para explicar bien las cosas. Esto, a fin de cuentas, es un poco como el principio asimétrico de la bullshit. ¿Y qué es esto? El montante de energía que se necesita para refutar la bullshit es mayor que el montante de energía que se necesita para crearla. Por ejemplo, es muy fácil llamar machista a alguien, utilizar dicha palabra como arma arrojadiza y quedarse uno tan ancho. Pero más difícil es hacerle ver a alguien que no tiene aptitudes para entrar en razón, quizás por su ceguera, de que las cosas no son como se ha creído que son. Bueno, finalmente, dale a like si te ha gustado el vídeo, compártelo y todas esas cosas.